Hola, pues aquí retomando ideas principales de nuestra clase anterior. Todas aquellas que tienen que ver con criterios y formatos de evaluación en modalidades sincrónicas y asincrónicas. Vamos a rescatar el concepto de indicadores de logro y sus componentes. Tal como vimos anteriormente, tiene tres partes importantes y asimismo se redactan y también nos ayudan para las estrategias de evaluación, tanto en modalidades sincrónicas como asincrónicas. Recordemos que la sincronía tiene que ver en tiempo real, distintos espacios, pero en tiempo real, mientras que la modalidad asincrónica es que no hay un elemento de tiempo y de espacio definido. Si nosotros notamos, tal como conversamos en la clase anterior y expusimos, el indicador de logro tiene tres partes. El de acción, que es lo que debe hacer el estudiante, y que esto va enlazado con los conceptos o con las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, y con niveles de pensamiento. Sabemos que hay niveles de pensamiento de orden inferior y niveles de pensamiento de orden superior. Entonces, si vemos acá y repasamos de nuevo, está la acción, lo que va a hacer el estudiante, está el conocimiento, que es el concepto, que va a aprender, y está el contexto o la circunstancia, que es dónde, con qué y cómo. Si nosotros vemos ahora el tema de los contenidos, podemos determinar, por ejemplo, en este modelo que les presentamos en la clase anterior. Y lo vamos a hacer rapidito para poder entrar en el tema central. Cuando estamos dando una actividad o estamos diseñando una metodología inductiva que tiene que ver con la dinamización de la clase, con actividades dinámicas, con participación del estudiante, y cogemos este ejemplo que ya lo habíamos visto, representa temperaturas en modelos de termómetros graduados en escalas centígradas. Ahí se ve perfectamente, y de nuevo, repito, tipo repaso de lo que habíamos expuesto, la acción es representar. Y dice muy claro con qué lo vamos a representar, con termómetros. ¿Y qué tipo de escala? Que luego, si vamos subiendo a otros niveles de comparación de pensamiento, por ejemplo, comparar una escala con otra, ya esta nos sirve de plataformas para las evaluaciones, que vamos a ver en un momento. También, cuando conversamos o tenemos que ver con la condición o el contexto en el que se va a dar, en esa parte específicamente se trabaja la escala en grados centígrados. Sabemos que hay otras escalas. Por otro lado, a modo de resumen y de repaso, habíamos quedado en que los contenidos son mediadores para aprendizajes significativos. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Es un aprendizaje en el que el estudiante cobra sentido a lo que aprende. Y definitivamente con ellos se desarrolla, se despliegan los saberes conceptuales, que son de hechos, de conceptos, de datos, de definiciones, procedimentales, algoritmos, pasos, ejercicios, laboratorios, maquetas y actitudinales. Entonces, cada uno son propios de las áreas curriculares. Dicho esto, vamos ahora a entrar al tema central de esta clase, la medición de los niveles de logro de los estudiantes. Pero para eso debemos saber o conocer, aludiendo a los componentes de la competencia o a las características de las competencias, debemos conocer qué es un nivel de logro. El nivel de logro es sencillo. Una vez tengamos los diversos indicadores de logro que
enlazan con la competencia a través de los contenidos, lo que nos indica este nivel es el avance del estudiante. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué indicadores ha desarrollado? ¿Cuáles ha podido demostrar para poder hacer una medición? ¿Qué le falta al estudiante por lograr la competencia? Ya que todos sabemos que aprendemos de manera distinta y que cada uno tiene una ruta diferente. Entonces es importante conocer 3 características del nivel de logro. Va enlazado a la competencia y a los aprendizajes esperados de los estudiantes, sabiendo que hay 3 tipos de niveles de dominio en una competencia. Una, que es en desarrollo o inicial, digamos que de un indicador completo puede completar una parte, o de varios indicadores puede desarrollar 1 o 2. Luego ahí me va diciendo el nivel de dominio. El segundo nivel es el nivel competente o nivel intermedio. Es decir, que ya empezado y desarrollado la primera parte puede extender, producir nuevos conocimientos, enlazar otros tipos de contenido al que ya tenía, complementar con saberes nuevos. Y luego viene el otro nivel de la competencia, que por eso se llama nivel de logro. Esos son los niveles de logro, el nivel de experto, el que tiene que ver con ya cubrir los diversos indicadores que responden a una competencia. Otra característica que tiene es que indica el itinerario o la ruta de aprendizaje de un estudiante. Ya que hemos dicho que cada uno tiene su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, su forma de aprender, nosotros los docentes también tenemos nuestras formas de enseñar. Entonces, con los niveles de logro, ya sea en desarrollo o inicial, competente o experto, el profesor puede diseñar diversas metodologías pedagógicas, diversas estrategias de evaluación y con ellas diversos recursos que veremos más adelante, ya sea tanto en nivel sincrónico o modalidad sincrónica como modalidad asincrónica y presencial cuando nos toque. Y eso que nosotros estamos diciendo que los docentes van diseñando de acuerdo a los niveles de logro, a partir de las evaluaciones, eso es lo que nosotros llamamos como andamiajes. ¿Qué son andamiajes? Pues cuando estamos pintando un edificio, pintamos el primer piso. O al revés, pintamos el último piso y estamos en un andamio que nos va a permitir ir subiendo o bajando de acuerdo a la velocidad del pintor o de acuerdo al tamaño y la estructura del edificio. Entonces, por eso se llaman que hay andamiajes o estrategias pedagógicas diversificadas. Ahora vamos a ver la tercera característica de un nivel de logro. ¿Qué hace el nivel de logro? Cuando ya se enlaza con la competencia, nos describe la ruta de aprendizaje de los estudiantes. Ahora describe también los conocimientos y habilidades que han de desarrollar o que se espera que completen y que terminen de desarrollar los estudiantes. Si cogemos ahora de nuevo el ejemplo, describe las partes de una planta y a eso le agregamos, describe las partes de una planta de acuerdo a las funciones de esas partes, de acuerdo al ambiente donde crece esa planta y de acuerdo a las características comunes y no comunes que se vean de otras familias de plantas. Y el estudiante llega solamente a describir las partes de la planta, solamente las partes, la flor, el tallo, las raíces, las hojas. Se dice que está en un nivel de logro en desarrollo.
Si seguimos potenciando los aprendizajes con diversas estrategias metodológicas, ya sea en videoconferencias, con los encuentros sincrónicos, a través de videos didácticos, a través de otros recursos, y el estudiante logra describir la parte de una planta por el uso, ya podemos decir que está en el nivel intermedio, en el nivel competente. Si se extiende aún más a construcción de nuevos saberes y puede comparar ambientes de crecimiento de la planta, no es lo mismo las plantas que crecen en un litoral como una planta que crece a la orilla de un río, por el caudal. Y que los estudiantes puedan comparar eso. Y volvemos a decir, no solamente llegar a esa parte conceptual o procedimental. ¿Qué cosas podemos hacer para la competencia actitudinal? Por ejemplo, cuidar el ambiente donde crecen las plantas, ver los tipos de plantas, tratar de que los estudiantes puedan extraer ideas de por qué es importante reforestar, la tala de árboles, o sea, irnos más allá de lo que es un concepto y un procedimiento. Decimos que estamos en un nivel de logro de expertos. Ya conociendo un poco los niveles de logro, ¿hasta dónde ha llegado el estudiante? ¿Qué aprendizajes ha desarrollado? ¿Qué niveles de pensamiento? Y aquí quiero retomar. Hace un rato hablábamos de niveles de pensamiento inferior y niveles de pensamiento superior. Lo dejamos hasta este punto para explicar que ninguno de las dos clasificaciones, de acuerdo a la taxonomía de Bloom y que ahora está actualizada de acuerdo a la tecnología, eso lo veremos más adelante, ninguno de los dos tipos de niveles de pensamiento son menos importantes que otros en el proceso de aprendizaje. ¿Y a qué yo me refiero con niveles de pensamiento? Son distintas formas de conexiones neuronales que se van creando y formando de acuerdo a la metodología didáctica que utilicemos. Por ejemplo, en los niveles inferiores hablamos, y lo veremos con más detalle, hablamos del conocimiento. Conocimiento quiere decir describir, definir, recitar, hacer una lista, hacer cotejos, quizás parafrasear, pero vamos a un nivel un poquito más que se llama el de comprensión. La comprensión lleva a la comparación, a la contrastación, clasificar, poner en orden. Ya eso requiere un nivel un poco superior de pensamiento, pero sigue estando en las habilidades cognitivas inferiores. Repito, no quiere decir que sean menos importantes, sino que esas habilidades se manejan y se evalúan de forma distinta a las habilidades de orden superior. Otra habilidad que se considera de orden inferior es la aplicación. Es lo que llamamos las competencias procedimentales, donde aplica, donde resuelve problemas del entorno, problemas sociales, de química, de física, de matemática. Y cuando hablamos de las habilidades de orden superior, y lo digo aquí debajo porque normalmente lo que nosotros tendemos a hacer es empezar a enseñar de manera lineal. Conocer, luego comprender, luego aplicar. Que eso cambia totalmente el paradigma para las clases por competencia. Cuando vamos a un nivel de pensamiento superior, podemos hacer un análisis. Ahí es donde nosotros podemos decir, compara el tronco de esta planta con el tronco de la otra. ¿Por qué tú crees que ese tronco es mayor, es más grande que este? ¿Qué significa que un árbol crezca más alto que otro? ¿Qué significa, por ejemplo,
que las montañas de América del Sur sean tan altas, tipo volcanes, mientras que en las islas como las nuestras, las montañas sean más pequeñas e incluso hay islas, como las islas menores, que no tienen montañas y que no tienen ríos. Y ahí vamos al análisis. Otro nivel de pensamiento es el de síntesis. Todo aquello que tú aprendiste, pónmelo en corto. Dime qué tú aprendiste. Y cuando el estudiante logra resumir y sintetizar, podemos decir que realmente la competencia ha sido lograda. Hay otro nivel que es el de la metacognición y la de la autoevaluación. Cuando tú evalúas cómo has aprendido, qué te falta a ti por aprender, qué te llamó de la clase. Y en el concepto del constructivismo tenemos el de creación. Una vez sabemos las plantas, por seguir el ejemplo y profundizarlo, ahora crea tú una combinación de plantas con diversas características o diversos escenarios y ambientes donde ellas puedan crecer. Y trata de explicarme por qué tú creaste eso y qué pasaría. A modo de síntesis, usando los niveles de pensamiento superior, hasta ahora hemos presentado lo que son los niveles de logro. En resumen, en corto, como les decía, ¿qué ha aprendido el estudiante? ¿Qué le falta por aprender? ¿Y qué nos falta a nosotros para seguir desarrollando buenos andamiajes? Veamos ahora qué es y qué no es evaluación por competencias. La evaluación por competencias, atendiendo a los niveles de logro, no es por promedios, no es por pruebines o asistencia o participación en clase, como hemos venido haciendo, y hasta de exámenes finales. Pero sí es por adquisición o desarrollo de los indicadores de logro y la medición de los niveles de logro. Ojo, con esto no quiero decir que no se dan exámenes. Los pruebines y los exámenes pueden estar alineados a los indicadores de logro, siempre y cuando se enseñe y se evalúe de manera coherente. Porque un error que hacemos muchos docentes es que enseñamos de una forma, por ejemplo, dar definiciones, clasificar, evaluar un concepto con otro, pero el examen lo ponemos totalmente distinto y esperamos que los estudiantes sepan reaccionar contra eso. ¿Y qué pasa? Que lo que nosotros estamos haciendo es desubicando los aprendizajes de los estudiantes, porque si en una clase nosotros enseñamos a hacer un mapa mental sencillo, una idea con diferentes ideas, subideas que van surgiendo de la principal, y hacemos 2 o 3 ejemplos de eso en clase, el examen debe ser de un mapa conceptual, no debe ser de una línea de tiempo. Por el contrario, si en la clase estamos o si esperamos evaluar la oratoria, la producción oral, la producción escrita a través de un guión en un sociodrama, en el desarrollo de la clase debemos ensayar y practicar qué es un sociodrama, cómo se hace un guión, qué se hace para un ensayo, qué tipo de operaciones, digamos para factorización, se necesitan. Para los más pequeñitos, cuando enseñamos los colores, la estrategia metodológica que utilicemos debe estar en coherencia con la estrategia de evaluación para medir el nivel de logro en los indicadores y con ellos poder entonces enlazar la competencia. Y también de grado en grado
ir incrementando los conceptos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos enseñando a hacer una carta, en la carta, en un grado menor, enseñamos las partes de una carta. O de un correo, si ahora es que estamos. O de un mensaje de WhatsApp, atendiendo a los nuevos tiempos. ¿Cómo debe escribirse? En este momento ahora es importante el respeto cuando se escribe. Saber que si vamos a escribir un correo o vamos a escribir en una plataforma o vamos a escribir en un chat, ¿cómo se escribe? Que las mayúsculas no deben escribirse porque eso detona o tiene una connotación de fuerza, de orden. Si estamos haciendo eso en la clase, el examen, si lo vamos a hacer, o la evaluación, tiene que estar en coherencia. Si estamos evaluando, que identifique los componentes, por ejemplo, del carro. Luego que identifique un motor, qué pasa dentro del motor para que el carro prenda. También que clasifique los tipos de carro. Esos son los indicadores que debemos evaluar. Y esa es la evaluación y la medición que tenemos que hacer del nivel de logro. En este momento, les presentamos un video que de alguna manera resume los conceptos que hemos venido tratando aquí sobre evaluación por competencia. ¿Sabe usted qué es evaluar? El término evaluar significa estimar, apreciar y calcular el valor de algo. Este concepto ofrece un valor diferenciador que lleva a plantear qué es valorar las aptitudes, las habilidades y los conocimientos del estudiante. Este es un proceso dinámico que aprecia el conocimiento y las competencias a partir de los objetivos planteados y los resultados esperados. César Cole plantea que la evaluación es integral en cuanto a conocimientos, procedimientos y actitudes, y que ésta recolecta información sobre el desempeño de la persona. Por tanto, la evaluación del aprendizaje se convierte en un instrumento de aseguramiento de la calidad que permite apreciar la habilidad, el conocimiento y la actitud del estudiante frente al desarrollo de sus competencias. Es así como el valor del aprendizaje adquiere un significado vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la evaluación hace referencia a la información que tiene resultado en ese quehacer del conocimiento hecho acción. Por esta razón ingresa el concepto de competencia. La evaluación de competencias constituye en la actualidad un reto frente a los propósitos de la formación. Este proceso conlleva a la actuación integral entre aprendizaje en el desarrollo de las competencias y la evaluación de la competencia desarrollada. ¿Y qué es una competencia? Se define como la capacidad que tiene una persona en la resolución de problemas, aplicando diferentes saberes. Por ejemplo, el saber conocer, el saber ser y el saber hacer en un contexto. ¿Y qué es la evaluación de competencias? Es el reconocimiento del desempeño del estudiante, fundamentada en la actuación integral de la persona ante situaciones y problemas del contexto. Hay varios aspectos que le dan significado a la evaluación de competencias. Cuando el estudiante se enfrenta a diversas situaciones problemáticas, y es allí donde se recopilan evidencias, a partir de criterios señalados, para que se pueda llegar a retroalimentar en procesos continuos de mejoramiento. La evaluación de competencias tiene carácter formativo, el cual busca potencializar los saberes y talentos de los estudiantes en cuanto al desempeño. Por ejemplo, en la elaboración de un mapa, en la construcción de un ensayo o en la participación activa de eventos como salidas de campo. Esta consiste en la observación sistemática del proceso de aprendizaje. Y la evaluación de carácter sumativo tiene relación con los resultados del desarrollo de competencias, por ejemplo, en la aplicación de una prueba escrita o una entrevista evaluativa, donde se pueden observar niveles de desempeño. La evaluación sumativa consiste en medir y analizar los resultados del aprendizaje para identificar el desempeño logrado. ¿Para qué evaluar? La evaluación por competencias fortalece el proceso de aprendizaje y la calidad de la formación. ¿Cómo voy a evaluar? Es necesario diseñar instrumentos precisos de evaluación de competencias,
basados en los niveles de desempeño y los problemas del contexto. En el diseño de instrumentos es clave considerar tipos de evidencias, objetivas, medibles, observables, que hacen que los instrumentos a aplicar sean válidos y confiables. Las rúbricas definen los criterios con los cuales se evalúa a una persona competente. Estas son matrices de verificación, como la evaluación auténtica, la cual busca evaluar conocimientos, procedimientos y actitudes en situaciones reales. Tal como vieron en el video, no se trata exclusivamente de medir un tipo de conocimiento. Se trata de que el profesor esté situado en el tipo de evaluación que va a hacer. Hay múltiples evaluaciones. Como les dije, puede ser un sociodrama, puede ser aprendizaje basado en problemas, aprendizajes basados en proyectos, cada uno con sus características, cada uno con su algoritmo y logística de evaluación e instrumentos de evaluación que vamos a ver más adelante. Permítannos en este momento darles un ejemplo exhaustivo de cómo podemos medir el nivel de logro. Para esto hemos seleccionado la asignatura de lengua española en 4º grado para el nivel primario, es decir, segundo ciclo. Recordemos que el segundo ciclo va desde 4º hasta 6º de primaria. Y también hemos elegido la competencia específica de la asignatura, producción escrita. Vamos a leer esta competencia específica. Recuerden que las competencias no son medibles, no son tangibles. Cuando hablamos de que en nuestro currículum se habla o se espera que el estudiante produzca artículos expositivos escritos para explicar temas de la naturaleza y sucesos históricos, la única forma de aterrizar la competencia es a través del indicador de logro. Por eso lo vemos en la 3ª columna. Y fíjense cómo se divide de nuevo. Uno de los indicadores de logro que nos lleva a medir la competencia específica seleccionada dice: escribe artículos expositivos. Fíjense ahora qué nivel de detalle pone. Repito, escribe artículos expositivos tomando en cuenta la función, la estructura, el modo de organización comparativo, el uso de adjetivos y verbos en presente indicativo y de conectores de comparación. Obviamente no todo se da en una clase, pero está contemplado en ese indicador. Y esa es la evaluación que vamos a hacer. Fíjense que está resaltada la acción, que es escribe. Eso sí es tangible, ya sea con lápiz y papel o ya sea a través de un aparato electrónico. ¿Cuál es el conocimiento que queremos desarrollar a través de esa competencia? ¿Qué son artículos expositivos? ¿Y bajo qué contexto? ¿Qué es lo que vamos a evaluar mediante una rúbrica, mediante un debate, mediante una conversación, un diálogo, a través de trabajos colaborativos? Pues que defina bien la función, cuál es la intención comunicativa del artículo, cómo se distribuye ese artículo, cómo se debe organizar comparando, qué tipos de adjetivos y verbos en presente indicativo y mucho más, usar conectores. Recordemos que los conectores enriquecen la producción escrita, que es la competencia de lengua española. Veamos este ejemplo para ir cerrando nuestra clase de hoy. Fíjense los 3 niveles de la competencia. En desarrollo sería el indicador anterior, que solo el estudiante de ese largo así con todos los elementos que leímos llegue hasta escribir artículos
expositivo sobre un suceso histórico, tomando el uso de adjetivos y verbo en presente indicativo. Eso lo podemos hacer en una clase. Vamos ahora al siguiente nivel de competencia. Tal cual, se llama competente, es decir, un nivel como intermedio, pero que ese nivel nos permite definir cuando hacemos evaluaciones sumativas para que puedan pasar a otro contexto o a otro grado o a otro ciclo. Ya llegando hasta ahí, se puede decir que el estudiante ha adquirido la competencia, pero siempre debemos llegar al nivel experto o tratar de conseguir el nivel experto. En este competente, fíjense en la parte verde que tiene exactamente los mismos elementos que en la fase de desarrollo, pero aquí se le profundiza a que tomen en cuenta la función del texto, la estructura y el modo de la organización en comparación. Cuando llevamos actividades para el nivel de experto, siguen los mismos elementos, escribir el artículo expositivo, en este caso de un suceso histórico, continúa de nuevo la función, la estructura, el modo de organización comparativo, sigue lo que era en desarrollo, que usen correctamente los adjetivos y verbos en presente indicativo, pero se le añade que puedan hacer una redacción usando conectores. ¿Qué son conectores? En contraste, comparando con, de igual forma, ya eso implica que el nivel de logro de la competencia se ha adquirido hacia una expertise, hacia una experiencia y que el estudiante domina por completo las competencias. A modo de síntesis, podemos concluir que el aprendizaje basado en competencias contiene 3 saberes fundamentales. El saber, que es el conocimiento como tal, el saber hacer, que es el procedimiento, y el saber ser, que es el componente actitudinal sumamente importante en este proceso de aprendizaje que llevan nuestros estudiantes. Un dato importante es que las competencias son los resultados de aprendizajes esperados. No obstante, no son medibles. Para hacerlas tangibles, necesitamos los indicadores de logro y con ellos medir los niveles de adquisición de cada competencia. Por otro lado, los indicadores de logro nos permiten aterrizar los conocimientos, poder medir hasta dónde han logrado nuestros estudiantes, qué les falta por hacer y que además nos guían en los distintos niveles, en los itinerarios de aprendizaje, las rutas metodológicas o andamiajes que vamos a desarrollar y que la evaluación por aprendizaje se da a través de los indicadores de logro y de los niveles de desarrollo de la competencia. Queremos terminar con este pensamiento de Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Paulo Freire. Muchísimas gracias y hasta la próxima.